Yo ahora me voy a sentar acá. Tengo el increíble privilegio de sentarme con todos ustedes. El día de hoy estamos hablando en este panel de cuál es la misión, ¿no? Y a qué es lo que el Señor nos está llamando a todos nosotros para hacer. Así que les invitamos, queremos que cada uno de ustedes compartan sus reflexiones, ¿no?, sobre este tema, y de ahí, mientras estamos hablando aquí delante, queremos que ustedes también piensen en diferentes preguntas que tienen para preguntarles, y durante el momento de diálogo vamos a invitarles a que ustedes hagan esas preguntas. Así que queremos empezar contigo, Abigail. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuál es la misión? ¿Y a qué estamos siendo llamados a hacer? Pues en primer lugar, gracias a todos por estar aquí y gracias a Kateli y al hermano Francisco por la bella introducción. Es un honor estar aquí con su excelencia el nuncio Christopher Pierre y con Javier Bustamante, que ha sido un mentor para mí. Cuando nos hacemos la pregunta, ¿sí me pueden oír o no? Sí. Ok. ¿Cuál es mi misión? ¿Qué quiere Dios de mí? Son algunas de las preguntas más importantes que nos podemos hacer a nosotros mismos. Y cuando contemplamos, hay dos aspectos de esta pregunta, el llamado universal y el llamado particular. Como hijos de Dios, todos debemos responder al llamado universal. Y como seres únicos, todos tenemos una manera particular para responder a este llamado. Dios invita a cada uno de nosotros a una íntima comunión con Él. Nos invita a participar de la vida de Cristo resucitado. Nos llama a la santidad, a la unión entre unos y otros y con Él, y nos llama a la vida eterna. En este panel ven representadas maneras diversas en que nosotros hemos, en nuestra manera particular, contestado a ese llamado. Cuando me pongo a reflexionar en mi vida y en el trayecto que tomó, me doy cuenta que hay tres eventos grandes que resaltan mi memoria. El primero fue la decisión de irme a la universidad. El segundo, la decisión cuando discerní mi vocación de trabajo. Y la tercera, cuando discerní mi vocación como laica. Y la historia de cómo fui a dar a la universidad empieza con un deseo. Dios va a cumplir cada deseo de tu corazón. ¿Saben ustedes eso? ¿Quién cree eso? A ver, levanten la mano. Ok. Y los que no, pues les voy a decir por qué sí. Ok. El primer deseo que Dios cumplió en mi vida fue cuando me regaló un perrito. Cuando era niña me encantaban los animales. Cada vez que iba a la biblioteca agarraba un libro y todo que quería leer de ellos. Y yo quería un perrito, pero mis padres no me lo podían dar. Venimos somos gente humilde y vivíamos en la ciudad de Chicago y siempre estábamos de apartamento a apartamento y apartamento. Y una Navidad me regalaron un perrito. Beethoven, gran peluche que era, y cada vez que me salía del cuarto yo rezaba y rezaba y decía, Dios, que se haga de verdad como el Velveteen Rabbit. ¿Han leído ese libro? Y claro que jamás pasó. Pero luego nos mudamos a Texas, y cuando estábamos en Texas por fin tuvimos una casa. En el 4º grado fue el primer año que tuvimos una casa, y mis padres me llevaron a comprarme un perrito, y se llamaba Mai. Mai, perrita, la amaba, era bella, era una pastora australiana. Y yo la quería tanto. Y yo me acuerdo que cuando fui a recogerla, sentía muy agradecida. Yo sabía que esta era una oración que Dios me estaba concediendo este deseo. Y me sentía tan agradecida que me humillaba. Les cuento esto para que reconozcan que Dios no solo obra en lo grande, sino que también en lo pequeño. El Salmo 8, versículo 5 dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de Adán para que de él te cuides. En Job, capítulo 7, versículo 17. ¿Quién es el hombre para darle importancia? Para que pongas en él tu interés. Eres alguien. A Dios le importa. Él se interesa de ti. Esto es lo que Dios te hace saber cuando te concede los más pequeños de los deseos que tengas. Y bien sabemos que el que es fiel en lo poco, Dios le pone al frente de mucho. Y así fue. Dios tomó esa lección pequeña y me demostró cuánto más era capaz de regalarme. Y a los 18 años me regaló Georgetown. De niña me gustaba jugar un juego que yo le llamaba Connect the Dots. ¿Han jugado Connect the Dots?
Ok, se encuentran en los libros, son actividades donde hay una figura oculta en un despliegue de puntos y uno tiene que conectar cada punto, de punto a punto, paso a paso, se empieza a revelar una figura. Y así sentí yo que era mi vida, un despliegue de puntos que parecía no tener sentido, pero si iba de punto a punto, paso a paso y paraba, cuando miraba hacia atrás, se empezaba a revelar una figura. Veía algo de la obra de Dios, veía algo de su voluntad en mi vida. Y cuando llegó tiempo para empezar a aplicarla a la universidad, Dios puso a prueba esas 2 lecciones que había aprendido, que el deseo y de serle fiel en lo pequeño y que su voluntad se revela a través de nuestras vidas. Okay. Ahora, la historia de la universidad. Y aquí me identifico mucho con la hermana Glenda. ¿Quién conoce a la hermana Glenda? Ok, ¿han oído su canción ¿Qué quiere Dios de mí? Su reflexión bella. Ok, en su reflexión ella dice que todo empieza con una duda. Y mi duda fue, ¿irme de la casa a estudiar a la universidad o no irme? Para mí, yo ni sabía dónde ir. Yo quería ir a la universidad porque mis padres me habían dicho que eso debía de hacer. Yo los quería mucho, quería a mis hermanos. Yo quería hacer esto por mí misma, pero más bien por ellos. Pero era algo desconocido. Mis padres, mi papá trabaja en construcción, mi mamá limpia casas, somos de México, yo fui nacida aquí, pero no sabíamos navegar el sistema aquí de la escuela y la universidad. Entonces para mí me daba mucho miedo hacer algo tan diferente y algo que nadie jamás había visto hacer antes que yo. Entonces se me hacía que era mucho riesgo brincar a un vacío, a lo desconocido. Pero bien cuenta la hermana Glenda, que Dios te hará desear lo que Él ya te va a regalar. Y así fue. Dios sembró en mi corazón un deseo cultivado por el amor de mis padres, amor a mis hermanos y amor a Él. En estos días leí El alquimista por Paulo Coelho. ¿Han leído ese libro? Es una de mis historias favoritas. Y en el libro habla mucho del universo, pero yo lo sustituyo con Dios. Y también habla mucho de la leyenda personal, que ustedes pueden leer como tu misión particular, lo que quiere Dios de ti. Entonces Pablo dice, cumplir su leyenda personal es la única obligación de los hombres. Todo es una sola cosa. Y cuando quieres algo, todo el universo conspira para que realices tu deseo. Y ahora, voy a clarificar algo. Dios no es un genie. No nomás le pides un deseo y Él te los cumple. Pero cuando hablan de esos deseos del corazón, son de los que habla la hermana Glenda. Los presagios de Dios al alma. Uno tiene que discernir cuáles deseos son de Dios y cuáles son de uno. ¿Y cómo discernir eso? Tenemos que saber las enseñanzas de Dios. Moisés bajó del monte con las leyes de Dios escritas en tabletas de piedra, pero nosotros, por el Espíritu Santo, las tenemos escritas en el corazón. Para discernir la voluntad del Señor en nuestra vida, lo tenemos que conocer. Para responder a su llamado, tenemos que reconocer su voz. El Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 27 dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Dios te conoce por nombre. Dios nos llama a todos por nombre. Siempre lo ha hecho a Abraham, Moisés, Saúl. Y es un llamado íntimo y único. Cuando lo oímos, tenemos que responder. El Salmo 95 dice, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Dios te llama por nombre. Es una invitación y te toca a ti tomar esa acción. Y muchas veces es en este punto en que nos entra el miedo. Y tenemos miedo por muchas razones. Tenemos miedo de perder lo que más queremos, tenemos miedo de no merecerlo, tenemos miedo de tratar y no lograrlo, pero el miedo es del enemigo, no es de Dios. Una de las frases más repetidas en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, es que Jesús dice, no temas. Está bien dudar, está bien temer, pero en algún momento tienes que tener fe y te tienes que lanzar y tienes que confiar que Dios te está guiando
y que todo va a salir bien. Y así me salté al vacío, me fui de mi casa, me subí a un avión y me vine aquí a Washington, D.C. A estudiar en la universidad. Ok, cuando me fui a la universidad yo estaba segura que yo quería ser un agente de CIA. Me encantaban los programas, la gente parecía muy inteligente y muy capaz y decía yo quiero hacer eso. Y en la universidad cuando estaba, un día tuvieron una cena y en la cena invitaron a un exalumno de la universidad que trabajaba por la CIA y ahí estábamos todos sentados platicando y luego un muchacho le pregunta, el muchacho era de Yemen. Yemen, yo le digo que es el México de Saudi Arabia, como acá nosotros México con Estados Unidos, están así. Entonces el muchacho pregunta, ¿qué haces si te preguntan te piden que hagas algo que tú encuentras inmoral o que no te cae bien en la conciencia? Dice el Señor, pues te cambian de ese proyecto, pero tú vas a saber que alguien más va a llevar a cabo eso que a ti tanto te molestó. Y dije, ok, no, yo no voy a poder hacer agente de CIA. Y luego empecé a pensar, ¿por qué? Porque, mira, esa alianza es algo que solo se la podemos dar a Dios, no se la podemos dar a un gobierno. Ok, tal vez entrar a la política, ¿verdad? Estoy aquí en Washington, D.C., pero igual no, la alianza no es para el partido, es para Dios. Ok, entonces dije, ok, entonces, ¿qué me voy a poner a estudiar? Y dije, pues el desarrollo internacional. Y estaba en una clase con uno de mis profesores preferidos, Paul Heck. Anna Elizabeth lo conoce. Entonces, este profesor estaba contando que cuando él era joven, él había ido al Medio Oriente y ahí lo tenían construyendo una escuela. Y en la escuela le estaban construyendo, el pueblo era como muy cerrado, no lo recibían bien y no valoraban los estudios. Entonces, poco a poco, con el tiempo, empezó a crear relaciones, a tener amistades con ellos y empezaban a venir los estudiantes a la escuela. Y él veía en muchos años cómo su esfuerzo estaba dando frutos. Pero luego hubo un cambio de gobierno, cambiaron las leyes y los corazones de la gente se le endurecieron contra el extranjero. Ya no lo recibían bien, ya no iban a la escuela. Y él vio como en un par de semanas todo su esfuerzo de años se había ido a la nada y se cayó en depresión. Y todos estamos allí y le preguntamos, ¿y qué hiciste? Y dice, pues me apoyé en Dios. Tengo que confiar que lo que hice fue lo que Dios necesitaba que yo hiciera en ese momento, dice. A veces nosotros sembramos la semilla de mostaza y no estamos allí para ver cuando crece en un árbol. Y es allí que decidí que mi vocación y mi trabajo se lo iba a dar a Dios. Que fuera donde fuera, yo iba a trabajar con organizaciones que ayudaran a construir ese reino de Dios aquí en la tierra o que tuvieran liderazgo de gente de fe. Y es así, esa decisión ha hecho toda la diferencia. Esa decisión me llevó a Tierra Santa, gracias a Dios, a trabajar allá y me llevó a donde estoy ahorita, en el Instituto de la Libertad Religiosa. Ok, ahora llegamos al último punto, discerniendo mi vocación como laica. Ok, empecé a contemplar esa pregunta un poco en la high school, un poco más en la universidad, pero ahí tenía novio. Entonces no tanto, pero luego se me fue el novio de sacerdote. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues ok, tal vez sí me voy a hacer monja o no. Tal vez sí sea monja, pero les voy a ser honesta. Yo nunca sentí así como esta emoción de, quiero ser monja. Y de hecho, en Tierra Santa estuve viviendo con unas monjitas y iba con ellas a misa y me encantaba estar en misa, me encantaba ir a los retiros y estar con Dios. Pero yo sentía, pero yo creo que de monja no. Y decía, pues ok, Dios, si tú quieres. Pero, o sea, no era un sí, y eso es lo que Dios se merece, yo creo. Entonces, así estuve por unos años y luego, como hace 2 años atrás, me empezó a calar mucho. Y yo sentía que Dios me llamaba y yo no sabía qué. Y le decía, Dios, ¿tú crees que quieres realmente que sea monja? I don't know, yo no creo que eso quieres de mí, pero pues si es eso, que se haga tu voluntad. Y así me sentía, y yo me sentía muy mal. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado todo lo que le he pedido. Tal vez no en un instante, pero todo lo que realmente he querido de corazón, Él me lo ha dado. Y yo decía, yo estoy tan agradecida a ti, Dios, y te quiero tanto, y quiero responderte sí.
Y dije, ok, me voy a meter en un retiro de silencio de San Ignacio de Loyola. Y ahí estaba y dije, pues a ver, ahí, Diosito, por favor, dime qué quieres de mí. Y ahí estaba y lo que encontré fue, a ver un momento, por favor. Lo que encontré más bien fueron heridas que yo no sabía que yo tenía en el corazón. Heridas que Dios quería sanar. Y les voy a decir algo. Cuando a veces Dios quiere resolver cosas en ti y son esas cosas que te están, que no te dejan ver la voluntad que tiene Dios para ti. Entonces, eso es lo que yo vi allí. Y luego cuando me salí, me puse a reflexionar y dije, Dios, yo me siento muy feliz en mi trabajo, yo amo estando aquí con el mundo, con la gente. Yo siento que en las ocasiones en que te he sentido más presente es hablando con otra gente en una manera que no podría hablar como si fuera monja. Yo creo que me quieres aquí en el mundo. Pero también estaba muy consciente de otra cosa, y es que cuando uno no mantiene los ojos en Dios, es muy fácil tropezarse. En el libro de Daniel, habían 2 jueces ancianos y dice, a ver, un momento, me encuentro la quote. A ver, estaban los 2 viejitos ancianos designados jueces por el pueblo y empezaron a desear a Susana, una mujer bella y fiel a Dios. El libro dice que los 2 ancianos desviaron su atención, olvidándose de Dios y de sus sentencias justas. Es así que caen en la tentación y en el pecado, desviando su atención del reino de Dios en el cielo. Y un día en el estudio bíblico, aquí tengo varios amigos de mi estudio bíblico aquí, una muchacha, Ann, que ella también es una de las líderes del estudio bíblico, estábamos leyendo el Evangelio de San Juan y ella reflexionó que cuando están acusando a Jesús, está Pedro allí, ven que lo sigue cuando lo va a negar 3 veces. Pero lo estaba siguiendo a una distancia, ¿ok? Y es también cuando Pedro tropezó, lo estaba siguiendo pero a distancia. Y dije, ok Dios, necesito algo donde te mantenga en el centro, donde te puedas seguir muy cerca y donde te pueda dar todo. Entonces es así que discerní entrar a una organización de laicos, la Fraternidad de Laicos de Saint Dominic. Yeah. Y ahora, tal vez es un poco prematuro porque todavía no me han recibido, oren por mí, les pido. En este febrero van a tomar esa decisión, pero eso era lo que les quería compartir. Gracias. Muchísimas gracias, Abigail. Su Excelencia, muchísimas gracias. Vamos a seguir con Javier entonces, y queremos, la verdad, fue hermoso testimonio de cómo has discernido tu misión, cómo has contestado con sí tan constantemente, así que te agradecemos por eso. Y a ver, Javier, queremos también que ahora tú nos cuentes, regresando a esta pregunta de cuál es la misión y cómo podemos contestar o cómo debemos contestar. ¿Qué nos cuentas tú? Antes de que tú comiences, Javier, yo quiero decirle a todo el público que verdaderamente tu mensaje ha tocado mucho mi corazón y quiero decirle que verdaderamente nosotros estamos teniendo un encuentro con Dios. Es un encuentro divino y un encuentro humano. Y quiero que verdaderamente presten atención porque cada palabra que ellos están diciendo es porque nosotros todos queremos escuchar y que necesitamos. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Pues ahora ya no sé qué más le puedo aumentar a lo que ya dijo Abigail, así que ya lo cubrió todo, ¿verdad? Yo les voy a recomendar un libro que fue escrito por el psiquiatra Víctor Frankl, que fue un sobreviviente del Holocausto, una de las personas que sobrevivió la masacre contra los judíos. El libro específico es La búsqueda del significado de la vida, ¿no? Es Man's Search for Meaning en inglés. Este libro es muy bueno y a mí me impactó muchísimo y hace poco mi esposa acaba de perder a su papá hace unos meses y lo ha estado leyendo y ahora que ella lo ha estado leyendo pues yo también lo recogí otra vez y lo empecé a leer y tiene unas perlas tremendas.
Y les voy a leer unos pedacitos de ese libro. Dice aquí que la obra más importante para cualquier persona, para cualquier ser humano, es encontrar el significado de su propia vida. Y Víctor Franco encuentra el significado de la vida en 3 cosas: en el trabajo, en las cosas que nosotros hacemos, en el amor, en la manera que nos dedicamos a cuidar a los demás, y en la valentía para sobrepasar el sufrimiento. Tres pequeñas historias que les quiero compartir. Como Abigail, la jornada de mi trabajo no era lo que realmente yo pensaba que iba a ser, pero realmente de cierta manera ha sido una respuesta al deseo más profundo que he tenido en mi corazón. Yo me vine aquí a Washington a estudiar, a hacer mi maestría en la Universidad de Georgetown. Y me vine porque vine a hacer una maestría en estudios latinoamericanos y de acuerdo, si Dios hubiera seguido mi plan, ¿verdad? En este momento yo estaría ya en mi país, en el Perú, y estaría corriendo para presidente. Estuviera salvando a mi país. Peruano. Sí, sí. Entonces, eso era lo que yo pensaba que era mi misión. De que yo iba a trabajar para cambiar el mundo, para cambiar mi país, iba a ser el revolucionario que tanto necesitábamos, a limpiar la corrupción y toda esa vaina, ¿no? Vengo a Estados Unidos y me conozco una venezolana. ¡Ay! Y me cambia la vida, ¿verdad? Claro. Entonces, el conocer a esta venezolana me lleva a contemplar distintas cosas, porque ella se muda a Miami y yo tenía este deseo de no despegarme de ella. Entonces decía, Perú puede esperar. Entonces, pero ella no. Entonces la perseguí y nos perseguimos por varios tiempos. Vivimos en Nueva Jersey, nos casamos y bueno. Entonces en todo eso yo me metí a trabajar en la iglesia. Yo nunca quería trabajar en la iglesia. Yo era voluntario, hacía la pastoral juvenil, me encantaba, me fascinaba trabajar con jóvenes, pero nunca quise trabajar para la iglesia. Dije, eso lo hago como voluntario. Yo soy latino, yo trabajo como voluntario porque eso es lo que los latinos hacemos. Y fui descubriendo poco a poco lo que significa trabajar dentro de la pastoral y la necesidad de tener laicos preparados, de tener líderes profesionales preparados que estén llevando hacia adelante nuestra iglesia. No hice grandes cosas, hice pequeñas cosas en los trabajitos que hice, pero aprendí muy grandes lecciones. Eventualmente, me fui de pastoral juvenil a trabajar en una organización nacional, también en la pastoral juvenil, y después recientemente estuve trabajando en la Arquidiócesis de Washington en la Oficina de Diversidad Cultural, y ahora pues estoy dando el salto a la Universidad Católica. Y lo de interesante es de que he regresado a un lugar donde mi pasión por la juventud otra vez se ha aprendido. Porque ahora trabajo con jóvenes, minorías, en la universidad, apoyándoles, ayudándoles a encontrar los caminos y ayudándoles de cierta manera a encontrar su propia vocación en ese momento de transición. Lo que me encantaba más cuando era joven era trabajar cuando era joven, todavía soy joven, trabajar con los jóvenes, y Dios me ha vuelto a traer a un aula escolar. Y yo recuerdo cuando yo estaba en la secundaria, yo siempre soñaba también con ser profesor. Y de cierta manera Dios me ha vuelto a traer al mundo académico. Entonces ha sido así, pero en cada momento el trabajo me ha dado un poquito del significado de quién soy. Ahora, la manera que amamos. Tengo 2 hijos. Cuando mi niña Ana Sofía nació, hace 6 años, estábamos en Nueva Jersey y yo no hice nada, mi esposa lo hizo todo. Pero de todas maneras yo estaba cansadísimo, ¿no? Un amigo mío me decía que la mujer hace el cuerpo y el hombre hace el espíritu, así que yo estaba exhausto. No dormimos esa noche. Obviamente, mi esposa hicimos una cesárea y entonces fue un poquito más complicado de lo que pensábamos. Entonces yo estaba despierto toda la noche y pues ese como buen macho ahí, todo valiente, ¿no? Toda la noche parado. Y al día siguiente, con los huesos que me dolían, los músculos que decían pum, pero ya no decían pum, pum, pum,
Me fui y me arrastré a la capilla que había en el hospital y me postré enfrente del altar y me puse a meditar y me puse a pensar. Y este pensamiento me vino al corazón, y es que el amor duele. Y justo cuando yo decía eso, levanté mi mirada y ni se imaginan con quién crucé la mirada, con el crucifijo. En ese momento pude entender que sí, el amor duele, el amor no es bonito, no todo es eso de que voy a caminar en nubes. Y en ese momento pude empezar a entender lo que significa sacrificarse por otra persona. Después de unos días, había una noche donde yo estaba en mi casa. Regresé del trabajo, mi esposa obviamente estaba con mi niña y ella acababa de tener un par de operaciones porque se nos complicó un poquito las cosas después de que nació Ana. Y llegué a la casa y era un desastre. Entonces mi esposa se llevó a Hannah, se fue a dormir y yo me quedé ahí despierto todo gruñón porque tenía que lavar los platos. Estoy ahí todo gruñón. Me duele el cuerpo a mí también. Yo estoy pagando por esta casa. Al día siguiente fui con mi director espiritual y le dije, me siento tan mal porque, ese era un childish, una reacción muy inmadura. Y él me dice, pero Javier, cumpliste tu misión, que era lavar los platos. Y eso es el amor. Cumpliste a tu palabra aún cuando estabas... Y dije, wow, soy bueno. Unos años más adelante, tengo otro niño, Lucas. Yo no creo en el karma, pero este niño me está haciendo dudar. Ya me da miedo. Todo lo que yo hice en mi infancia lo veo en este enano y digo, ay Dios, ayúdame. Una noche, ya estos dos niños... Hannah Sofía tiene 6 años, Luca tiene 2 y medio. Y cada noche limpiamos toda la casa y para la noche siguiente la casa está como upside down, ¿no? Lo voltean la casa. Entonces juguetes por todos lados, libros por todos lados. Bueno, llego a la casa un día y mi esposa llegué tarde por el trabajo y mi esposa ya estaba en la cama, había dormido los niños y se había quedado dormida. Y yo llegué y lo primero que veo es el desastre. Pero sepan que no me enfurecí, más bien me llegó una sonrisa, porque lo que me di cuenta en ese momento de que ese desastre era el resultado de que mis 2 hijos se habían divertido durante todo el día. Y cuando empecé a limpiar pensando en eso, me entró una alegría a mí también. Y eso también es el amor. En lo bonito, en lo feo, en lo cansado, en todo eso. Cómo nos relacionamos con las otras personas, cómo nos relacionamos con nuestros padres. Mi esposa dice que yo soy un buen esposo y el otro día me dijo, ahora necesitas ser un buen hijo, un buen primo, un buen hermano, porque en esas cosas estoy fallando. El amor. Lo tercero, el sufrimiento. Yo me vine a Estados Unidos a la edad de 12 años. Y me vine dejando a toda mi familia. A los 3 meses me uní al número de los 11 millones de indocumentados en este país, lo cual quería decir que no podía regresar a mi país. Y fue 15 años antes de que yo tuviera la oportunidad de regresar al Perú por primera vez. Y yo recuerdo siempre pedirle a Dios, por favor, haz que regrese a ver a mi familia. Porque mi hermanita la dejé cuando tenía 2 años y la próxima vez que la vi era una señorita de 18. No crecí con mis hermanos, mis primos, mis tías, mis papás. Y en todo ese tiempo siempre me entró ese vacío, esa agonía de querer ver a mi familia, ese sufrimiento y cómo voy a hacer. Y yo hubo un tiempo donde iba a misa todas las mañanas. Ahora no lo estoy haciendo y gracias a ti, creo que voy a tener que regresar porque me acaba de decir Pedro que sigue de la distancia, ¿verdad? Entonces, gracias por esa nota, ¿eh? En una ocasión estaba yo pidiéndole a Dios, creo que habían pasado como 9 años de que estaba aquí en este país y cada día le decía a Dios, por favor, que salga mi green card, que salga mi green card, que salga mis papeles. Y la respuesta yo siempre pensaba que era no, o todavía. Y ese día, en la homilía, el Padre dijo que muchas veces la respuesta a nuestras oraciones no es un no o todavía, sino muchas veces es aún no estás listo. Y dije, bueno, yo pensé que yo era ya muy maduro, pero aparentemente no. Y regresé a Perú después de 15 años y me di cuenta que todavía no había madurado
para poder encontrarme como mi familia como debía haber sido. Porque yo como niño iba a buscar, buscando, regresando a ver mi niñez. Y me di con la realidad de que el tiempo no para, el tiempo continúa, la gente crece, la gente cambia, las cosas no se mantienen igual. Entonces todas esas cosas que yo viví en esos 15 años aquí en Estados Unidos de no poder viajar, cargar con ese pesar, tuve unas cuantas aventuras, un encontrón con inmigración, distintas cosas. Y en todo ese momento aprendí de que el cargar con esa cruz, cargar con ese sufrimiento, me estaba preguntando a cada momento no cuál era el significado de todo eso, sino era lo que yo iba a hacer, de la manera que yo iba a responder a cada una de esas circunstancias. Porque Víctor Franco nos dice esto finalmente, y con esto les quiero dejar. Víctor Franco nos dice de que el significado de la vida no es necesariamente algo que nosotros vamos a encontrar o una respuesta que vamos a encontrar, sino que es cómo vamos a responder nosotros a cada momento, a cada circunstancia donde la vida nos pregunte cuál es el significado. En cualquier momento, cuando estás lavando los platos, cumpliendo tu vocación como esposo o esposa, cuando estás cambiando los pañales, cuando estás armando una pastoral, cuando estás reparando un carro. En cada uno de esos momentos la vida te está preguntando cuál es el significado de ese momento. Y es ahí donde encontramos el significado de nuestra vida, en el presente y en el momento. Gracias. Wow, muchísimas gracias. Un aplauso, Javier. Esas experiencias yo creo que nos dan mucho de qué reflexionar. Muchísimas gracias. Su Excelencia, nos encantaría escuchar sus pensamientos, sus comentarios, sus historias también sobre este hermoso tema de cuál es la misión y a qué estamos llamados a hacer. Sí, gracias. Mira un poco, yo estoy muy agradecido de oír esas dos historias. ¿Por qué? Porque estoy pensando a cada uno de ustedes, ¿no? Y cada uno de ustedes tiene una historia. Eso es muy importante. Es su historia, mi historia, su historia. Pero lo que a mí me fascina, ¿no?, es que de ver que estas dos personas han caminado, siguen caminando para encontrar hoy cuál es el sentido de su vida. Eso me parece muy importante. Y el sentido de su vida no te viene de arriba, así como una respuesta ideal, ¿no? Somos nosotros, son ustedes que están haciendo una obra de discernimiento del día a día. Eso es todo importante, porque mi vida es mi vida hoy. Y entonces, pero hay algo que es muy interesante. Yo he pasado muchos años en América Latina. Casi todos ustedes son latinos, ¿verdad? Como yo. Bueno, yo soy un latino francés, pero bueno, algo un poco diferente. Pero yo pienso que hay en su cultura, yo lo he visto porque yo trabajé en Cuba, trabajé en Brasil, trabajé en Haití, y trabajé en México. Claro, México, ¿verdad? ¿Quién es mexicano aquí? Oh, bueno. Y entonces, pero nosotros, mi historia, su historia, es también parte de una grande historia, de la historia de un pueblo. Y dentro de este pueblo también reconozcamos muchos valores, y yo diría una gran religiosidad. La religiosidad es hemos cogido en nuestra cultura, bueno, algo que no nos encierra solamente en este mundo, como una orientación hacia Dios, hasta el misterio. Y esas dos personas se nota en su vida, ¿no? Su vida cotidiana está marcada por su fe, por una búsqueda de Dios, que todavía
todavía está un poco imprecisa, no sabemos, pero es normal, porque es nuestra vida, es un camino hacia el desconocido, pero este desconocido no es también un camino hacia el misterio. Yo le digo esto porque me acuerdo que hace unos años, yo soy de una familia grande, ¿no? Como ustedes, tal vez. En mi familia había 6 hijos. Yo soy el primero de 6 hijos. Ya murió un hermano más joven de un cáncer, pero bueno. Y entonces, mis hermanos han tenido hijos. Yo tengo, bueno, un buen número de sobrinos. No sé cuántos son, tal vez, bueno, mejor no decir. Y ahora está llegando la ola de los sobrinos nietos. Entonces, cada año estoy bautizando 1, 2, 3, causando, ¿no? Y ahora todos son pequeños, pero allá estamos llegando a 19, 20, ¿no? Pero va a crecer, gracias a Dios. Y entonces me acuerdo que hace unos años, cuando los sobrinos, no hablo de los nietos, estaban todos más o menos a la edad de la adolescencia, ¿no? Tenía 15, 16, 17, hasta 20, ¿no? Y un día en la casa de familia, no sé lo que pasó, pero todos mis hermanos y hermanas se habían ido y había una reunión de sobrinos. Eran un gran número, ¿no? Y yo era el único adulto con ellos. ¿Sabe? Como una tribu de África, ¿no? Usted se encuentra con una tribu de adolescentes. El adulto dice, ¿dónde estoy? Se visten, hablan. Y como yo siempre he vivido, son más de 45 años que yo no vivo en Francia, pero regreso de vez en cuando, ya había perdido el lenguaje de los adolescentes. Hay palabras que yo no entendía, porque son su lenguaje. Pero me gustaba porque son mis sobrinos, ¿no? Y entonces pasamos 2 o 3 días juntos, muy interesante. Me acuerdo que un día era en la cocina, ellas estaban preparando la comida. Le puedo decir que había más desorden que la casa de Javier. Porque, bueno, pero en un cierto momento, una sobrina me dice, ahora esa sobrina ya creció, ya tiene también 3 niñas muy bellas, les voy a mostrar la foto después, ¿no? Y entonces, pero me pidió y los demás empezaron a escuchar. Porque, ¿sabe? Cuando los niños no se interesan tanto a los adultos, a su destino, bueno, pero cuando empiezan a crecer, yo noté que había en ellos preguntas, querían saber, una curiosidad. Y entonces, de frente a un tío que es sacerdote, que viene un poco de fuera. Entonces la sobrina me pidió, pero tú, Christophe, ¿cuándo entraste en el seminario? Yo le dije, bueno, yo entré en el seminario cuando tenía 17 años, cuando terminé la escuela secundaria, ¿no? Todos dicen, ¡qué barbaridad! Pero tú entraste en el seminario a 17 años, pero tú no habías vivido. Interesante, ¿eh? Y entonces, bueno, yo dije, bueno, pero no, es verdad que cuando uno tiene solamente 17 años no ha vivido todo, pero algo ha vivido, ¿no? Pero en el seminario yo continuo a vivir. Ir en el seminario no era el final de la vida. Y entonces, al contrario, yo viví aún más en el seminario porque el seminario no es una cárcel. Aún en la cárcel se vive. Así lo dijo el Santo Padre ayer. No sé si ustedes se enteraron que el Santo Padre fue a visitar en Panamá una cárcel de jóvenes, y les aconsejo de leer el discurso del Papa. Bueno, no se olvidan de leer todos los discursos del Papa en Panamá. Es una maravilla para nuestra vida. Yo ayer anoche, esta mañana, ya leí algunos discursos, lo oí. Usted lo tiene todo en internet, ¿eh? También la voz. Entonces, oye eso porque es una alimentación extraordinaria.
Y entonces la discusión fue, pero bueno, ¿y tú por qué te has hecho sacerdote? Esa es la pregunta. Interesante, ¿no? Cuando te piden esta pregunta, yo me dice, bueno, ¿qué voy a responder ahora? ¿Por qué? Porque, bueno, a veces nosotros tenemos respuesta toda hecha, pero no funciona. Tenemos que dar una respuesta verdadera y una respuesta que se pueda comunicar. Yo pienso que todos nosotros, eso lo he experimentado en toda mi vida, en los viajes que he hecho, en los contactos que he tenido con muchísima gente. Al final la gente te pide, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es el sentido de tu vida? Tú eres sacerdote, ¿por qué? Y entonces yo respondí así ese día. Bueno, fue una respuesta un poco automática como nosotros hacemos, ¿no? Bueno, porque me encontré con Jesús. ¿Dónde está Jesús? Porque usted también habló esto, ¿no? Me encontré con Dios, Dios está presente, y es verdad. Pero no es tan fácil de comunicar esto. Yo estoy seguro que todos ustedes lo han experimentado con sus hijos, por ejemplo. Un día, tal vez desde ahora, ¿no? El papá tiene que explicar, tiene que ser testigo de una presencia en mi vida. Hasta yo, con mis sobrinos, que eran parte de una otra tribu, porque en este momento el vestimento era un poco especial, bueno, sabe cómo lo usan, pero después cuando crecen cambian, ¿no? Como nosotros todos. Todos hemos pasado por este momento. Y entonces, ¿cómo me hacían preguntas? Y que estábamos como en la casa de familia, como un pequeño retiro, pero eran jueces. Y yo la víctima. Pero muy interesante. Y entonces me pidieron muchas preguntas sobre mi encuentro con Jesús. ¿Dónde está Jesús? Bueno, ahí voy a lo que ustedes dijeron. Yo empecé a contar la historia de mi familia y cómo eran sobrinos de nuestra familia. Es decir, que ellos no habían conocido los abuelos como yo la había conocido. Tenemos una historia de familia muy, muy interesante, muy rica. Bueno, con todas las familias. En nuestra familia. Y yo empecé a contar y le expliqué, pero me lo expliqué a mí mismo. Y lo estaban descubriendo cuando hablaba con ellos. Eso es interesante, ¿no? ¿Se acuerdan, no? En la historia de Jesús después de la resurrección, después de la muerte de Jesús, los discípulos de Emaús, ¿no? ¿Conocen esa historia? Para mí es un momento, un pasaje del Evangelio que para mí es extraordinario, porque los discípulos de Emaús estaban todos desanimados sobre el sentido de su vida, porque habían soñado algo de una vida maravillosa, y la vida maravillosa la habían descubierto, encontrado a Jesús. Y todo crolla. Pero yo pienso que nosotros, en nuestra vida muchas veces es así, ¿no? Es una experiencia. Todo crolla porque tenemos esperanza, pero a veces todavía superficiales, o sueños que no corresponden necesariamente, como usted decía, al deseo profundo. Nos falta algo. Es por eso que nunca hay que desanimarse. Hasta un viejo como yo, no hay que desanimarnos, porque el sentido de la vida lo recibimos como un don. Y entonces yo yo estaba explicando que Jesús lo había descubierto en la familia. Pero dice, come eso. Bueno, lo recibí, Jesús, de mis papás. ¿Cómo fue eso? Bueno, ustedes me podrían decir también, ¿no? El testimonio de un padre, de una mamá, que lo tenía en su corazón. Y me lo transmitieron desde niño
a través de su testimonio, pero me lo mostraron con su ejemplo, con sus palabras, con el modo como nos educaron, como nos hicieron crecer. No quiere decir que mi familia era una familia modelo, era una familia como todas las familias, con mucho problema, mucho conflicto, pero eso es lo que recibí y lo que expliqué a mis sobrinos. Mira un poco, tu abuelo, tu abuela, que fueron mis papás, como estaba el primero de mi familia, los conocí bastante jóvenes, y entonces eran testigos de Cristo. Y siendo testigo de Cristo, me comunicaron la fe. Porque la fe no es una idea. A veces nosotros pensamos que la fe es solamente un ideal. No, la fe es el conocimiento de una persona. Tener fe no es solamente una cosa subjetiva. Yo tengo fe en qué. Una idea, un ideal, no es así. Para mí, no es eso. Yo he encontrado a Jesús, pero este Jesús es el Jesús que primero mis papás, y después siendo en una familia donde había precisamente esta presencia que ellos me habían ofrecido y ellos lo hicieron, transformó la atmósfera de la familia, nos educaron para conocer a Jesús. Eso era importante. Por ejemplo, en la familia había la oración. Yo dije, cuando entré en el seminario, después de la escuela secundaria, bueno, yo tenía 17 años, pero ya sabía todo. La teología la tenía, el sentido de la oración, los sacramentos, porque entendía lo que había sido el bautismo, la confirmación, la comunión, la celebración de la Eucaristía. Era parte de nuestra vida, pero fue comunicado. Entonces, hay dos cosas. Jesús lo encontré en mi familia. ¿Por qué? Porque mi familia era de un cierto modo como una pequeña iglesia. La iglesia, a veces, también hoy ustedes oyen muchas cosas sobre la iglesia, a veces los escándalos de los sacerdotes y todo eso. Entonces, a veces somos un poco confundidos. Pero la iglesia somos nosotros. Mi primera iglesia, donde yo encontré a Jesús, fue la iglesia de la casa. Eso es verdad. Ahí encontré lo que es la presencia de Jesús, la fe, el servicio. Ustedes hablaban del servicio, ¿no? Pero también la oración. Cada noche, fue bonito, ¿no? Cada noche en mi familia había la oración, toda la familia. No solamente un tiempo de oración. Hoy la gente dice no es necesario. Sí, pero también después de la oración había un tiempo de lectura donde nosotros, los niños, bueno, a veces se acuerdan, ¿no? Que hay un niño que no quiere escuchar, que habla todo el tiempo, que hay que parar. Bueno, es la familia eso, ¿no? Hacer lío, como dicen, ¿no? Entonces, pero cada noche había eso. Leíamos la vida de los santos, por ejemplo, me acuerdo que a un cierto momento se leía un libro sobre el cura d'Ars, el párroco de Ars, ¿no? Eso me acuerdo. Es decir, que poco a poco había como una educación, pero eso me ayudó también a encontrar a Jesús, porque siempre Él estaba presente. No se nota, pero se habla de Él. Y se nota que esta presencia se manifiesta en nuestra vida y ataca en nuestro corazón. Yo quiero decir que desde mi niñez he creído en Jesús, pero he tenido mucho tiempo para descubrir que Él estaba presente. Pero Él estaba presente, porque, como dice el Santo Padre Francisco, Él nos primerea, como dicen los argentinos. ¿Hay argentinos aquí, no? Gracias a Dios. Dicen, nos primera, es decir que Él viene antes, nos escucha, nos espera. Se hablaba de María, ¿no?
puede imaginarse, puede imaginar que María, cuando vino el ángel para anunciar que sería la madre de Jesús, que todavía no entendía bien, pero el Espíritu Santo vino sobre ella, ¿no? Pero yo pienso que esta chica ya se estaba preparando. No era una cosa así de un día a otro. Fue una historia, la historia de María, que fue capaz de decir sí, porque como cada uno de nosotros había crecido en la presencia. Y en un cierto momento esta presencia se manifiesta. Es lo que pasó conmigo. Poco a poco ya había como un deseo profundo de felicidad. Usted habla, yo empecé bueno, yo no fui al seminario cuando tenía 12 años, ¿no? Más tarde, a 17. Pero yo decía, había un deseo que no siempre lo decía, pero estaba en mi corazón. A un cierto momento para dar sentido a mi vida. Pero el sentido, ese deseo que tenía de ser feliz, de encontrar, dar un sentido verdadero a mi vida. Me acuerdo que un día fuimos con la familia en la montaña de las Pirineas, ¿no? ¿Se acuerda? A la frontera entre Francia y España. Y nos paramos unos días, 2 o 3 días, en Lourdes. No sé si usted sabe que Lourdes se encuentra en el Pirineo. Y entonces yo tenía 15 años. Y bueno, fuimos a la grota, ¿no? A la grota y decía, aquí estamos en Lourdes. Yo voy a pedir a la Virgen de darme lo que tengo que hacer. Precisamente la pregunta que hicieron. Y yo pasé una parte de la noche, mis papás eran en el hotel, y yo me quedé allí, pidiendo a María, ¿qué tengo que hacer? Porque ya tengo 15 años, tengo que dar un sentido a mi vida. Señor, ayúdame. No tuve ninguna respuesta. Pero, de hecho, la respuesta la he tenido, porque ustedes hay que pedir. Y la respuesta viene, como usted dijo también, viene no al momento que usted la pide, pero es parte de nuestra existencia. Y poco a poco yo he descubierto que cuando, por ejemplo, a un cierto momento decidí de entrar en el seminario para ser sacerdote, para ver si yo tenía la vocación, porque cuando uno entra en seminarios es un tiempo de estudio, ¿no? Tiene muchos años también de preparación. Pero yo pienso que poco a poco, haciendo, tomando la decisión de caminar, uno descubre. A veces yo pienso que me dicen, y yo pienso que es un poco verdad, que en el mundo de hoy, y ustedes como yo somos viviendo en el mundo de hoy, ¿no? Hay como una dificultad, particularmente para los jóvenes, de tomar una decisión. No sé si ustedes lo experimentan eso, ¿no? No ustedes, pero los demás. ¿Eh? Pero muchas veces jóvenes, yo lo veo con también algunos de mis sobrinos, ¿no? Por ejemplo, tengo un sobrino que todavía no decidió, tiene 27 años. Bueno, tú tienes que casarte, haga algo. No, estoy esperando porque no sé. Bueno, pero la vida pasa, ¿eh? ¿Verdad? Y entonces, yo pienso que caminando y a veces tomando una decisión, el Señor nos ayuda. A veces podemos equivocarnos, pero el Señor nos ayuda también hasta cuando nos equivocamos. Lo que ha pasado conmigo, yo tomé la decisión de ser sacerdote cuando tenía 17. No quería decir que la cosa fue fácil. Me ordené cuando tenía 24 años, pero entre 17 y 24 fue un camino así. Pero al final el Señor te acompaña. Y siempre hay que decir, bueno, Señor, ¿cuál es el sentido de mi vida? Bueno, el sentido de nuestra vida, hay 2 cosas que me parecen muy importantes. Antes de todo, nosotros, yo, el yo. ¿Eh? ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero yo? ¿Qué voy a hacer de mí? ¿Cuál es la aspiración más profunda que tengo en mí? ¿Qué quiero hacer de mi vida? Eso es muy importante. Es una pregunta que está presente. Bueno, el yo, no el yo abstracto,
mí, con mi historia, mis equivocaciones, mis faltas, mis pecados, todo eso, ¿no? Porque todos nosotros hemos tenido a veces una vida difícil, pero este yo es importante que me encuentro. No tengo que soñar de un otro yo que yo, porque soy yo. Ese yo tengo que presentarlo al Señor. Señor, ¿qué quieres de mí? Eso es importante, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer, Señor, de mí? Usted decía, cada uno tenemos un destino. Ese destino hay que transformarlo en una vocación. Es decir, ¿la vocación qué es? Es una respuesta a una llamada. Y la llamada no la hago yo. La hace un otro. Eso es importante. Entonces hay que identificar el otro. ¿Quién es el otro? Bueno, hablamos de Dios. ¿Quién es Dios? Como me decían mis sobrinos. ¿Dónde está tu Cristo? Entonces el Cristo ya está presente, pero tengo que identificarlo, saber dónde está. Le puedo decir también, eso es mi experiencia personal, es que Cristo lo encontramos siempre, 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 siempre en la iglesia. Siempre. ¿Por qué? Porque la iglesia no es una abstracción, es una realidad. Y eso es la lógica de la encarnación de Dios. Dios Padre mandó a su Hijo para estar con nosotros, porque se llama el Emmanuel, Dios con nosotros, se llama Jesús. Pero Él se encarnó en nosotros e hizo de nosotros su iglesia. La iglesia está formada de gente que pertenece a Jesús, que ha reconocido a Jesús y que se transforman en sus discípulos y testigos. Y entonces la iglesia, Jesús lo encontramos siempre en la iglesia. Eso es mi experiencia. Lo encuentro en la iglesia de mis papás. La encuentro en la iglesia del movimiento. Yo fui scout por muchos años, un scout católicos. Después en una escuela, mis amigos, en el seminario. Siempre fueron lugares de iglesia. Pero la iglesia hecha de personas. Y ahí encontré a Cristo poco a poco. Porque ellos me enseñaron, antes de todo, quién es Jesús. Me enseñaron cómo escuchar sus palabras. Me enseñaron cómo vivir de los sacramentos. Me enseñaron lo que significa las virtudes cristianas, la acogida del Espíritu Santo. Bueno, todo eso lo he aprendido en la iglesia. Y entonces el camino del encuentro con Cristo siempre es la iglesia. Es por eso que el Santo Padre convoca cada 2, 3 años, ¿no?, los jóvenes, para que ellos puedan hacer una experiencia de iglesia. Ojalá todos los jóvenes que han caminado, a veces con dificultad, hacia Panamá, van a hacer una experiencia que para ellos, de un modo u otro, va a ser la posibilidad de un encuentro con Cristo que puede ser determinante. Yo conozco muchísimos jóvenes que dicen, bueno, años después, el momento para mí donde me encuentro con Jesús fue esa peregrinación, la Jornada Mundial de la Juventud. Y me alegro mucho que ustedes tomaron esa iniciativa de hacer Panamá en la capital. ¿Qué capital? La capital de Washington. Me acuerdo cuando estaba trabajando en Cuba, ¿se acuerda de Fidel Castro, no? Él nunca decía Washington, él dice Washington. Muchísimas gracias, Su Excelencia. Indiscutiblemente, chicos, yo no sé de ustedes, hermano Francisco, pero nos hemos deleitado, nos hemos regocijado en palabras inspiradoras, en historias de
de momentos y de una vida completa abierta a la voluntad de Dios, semejante a la misma historia de la Virgen María. Así que un aplauso nuevamente fuerte para todos nuestros panelistas. Tenemos, hermano Francisco, 5 minutos. Bueno, no tenemos 5 minutos, tenemos unos 4 minutos, 4. pero vamos a hacer lo que podamos con este tiempo que tenemos. Y yo también quiero agradecerle a los tres, especialmente porque ustedes nos han dado una experiencia de su fe, una historia de su fe, como María, como los apóstoles, como el Papa Francisco ahora mismo, este mismo instante, está creando una historia para todos nosotros. Y aquí todos nosotros también estamos haciendo lo mismo, creando nuestra historia. Antes de comenzar a hacerle unas preguntas, yo quiero hacer una pregunta a los tres y siéntanse libres quien quiera responder primero. Después le voy a abrir al público para poder que ustedes puedan preguntar. Una pregunta a cada uno de ellos. Una pregunta para ustedes. En medio de tanta división, tantos conflictos y tanto odio y tanta... distracciones que estamos viviendo en nuestra sociedad, especialmente en este país. ¿Cómo ustedes piensan que nosotros como jóvenes podemos responder a nuestro llamado, a nuestro encuentro para poder hacer un impacto, hacer un hueco en la sociedad para poder llevar el mensaje de Cristo que es tan necesario? Hola, gracias por la pregunta. Yo creo que es importante pensar en Jesús. ¿Qué hacía Jesús? ¿No se acuerdan? Había mucha gente que lo seguía. Y una vez hasta lo querían coronar como rey y llevárselo así como en un parade. ¿Y qué hizo Jesús? Se fue al monte donde estaba a solas con Dios. El mundo te va a decir muchas cosas. Te va a enseñar muchos mensajes. Reflexionen en el momento cuando Jesús estaba en el desierto. ¿Qué le dijo Satanás? Primero, cuando había la hambre, hay mucho dolor, sufrimiento en el mundo. Haz esa piedra que se haga pan. Y Jesús dijo no. Luego, ¿qué le ofrecieron? I don't remember all of them. The only one que me acuerdo es el de cuando le dice que lo hace rey, right? Y Jesús sabía que iba a ser rey del mundo, pero un rey crucificado que nos enseñaba que las cosas y la lógica del mundo no era la misma lógica de Dios. Entonces, así es el diablo, te tenta, te trata de cansar, te trata de confundir y yo creo que es muy importante tomar tiempo de irse y estar a solas con Dios. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que le gustaría contestar? Bueno, yo pienso que en este mundo ciertamente somos llamados a ser discípulos. Eso es el camino de nuestra vida, ¿no? Descubrir que Dios está presente y responder a la invitación de seguirlo, ¿no? O sea, no es fácil, ¿eh? ¿Se acuerda la historia del hombre, el joven rico, ¿no? El joven rico era un poco como cada uno de nosotros, era un buen muchacho. Seguía los mandamientos, no era un brigante, no es... pero a un cierto momento tenía en su corazón un deseo de más. Y va a Jesús porque Jesús tenía una fuerza de atracción. Como Jesús lo había descubierto, quería seguirlo. Pero Jesús lo mira en los ojos con amor y le dice, bueno, a ti, mi amigo, bueno, tú eres un buen muchacho, pero te falta algo. Lo que te falta es ser verdaderos discípulos, pero tú permaneces encerrado en ti mismo. Tú eres ser bueno, pero tu voluntad es solamente para sí. Entonces, deje todo eso y sígueme. Bueno, yo pienso que nosotros tenemos que descubrir, cada uno será diferente, cómo mi vida va a ser un seguimiento de Jesús. Eso le toca a ustedes. Lo va a hacer en su familia, en su trabajo, bueno, en la universidad. Pero, ¿qué voy a hacer? Dejar de ser el centro del mundo, de mi pequeño mundo, para abrirme a la voluntad de Dios, para que yo haga lo que Él quiere. Y bueno, en este mundo, como dijo usted, que es un mundo complicado, un mundo de mentira, un mundo de competición, un mundo de lucha, un mundo de odio, bueno,
ser una cara diferente. Y también ser iglesia, transformar tu familia en una iglesia, transformar tus amigos, tu comunidad en una pequeña iglesia. Que la iglesia sea un lugar de encuentro con Jesús y con los hermanos, porque ellos son también llamados a ser discípulos. Yo pienso que el único modo de cambiar nuestra existencia es esto. Muchísimas gracias, Javier. No sé si te gustaría contestar. Y de ahí me encantaría, el hermano Francisco va a estar a mi mano derecha. Una persona, tenemos nada más tiempo para una pregunta más. Así que la persona que sea, que por favor se vaya con el hermano Francisco. Javier, tu respuesta, si te gustaría. Bien rapidito, la oración es muy importante. Cuando nosotros fuimos bautizados, se nos dice que nosotros nos convertimos en sacerdote, rey y profeta. Yo creo que lo que nos falta hoy en día son los profetas, pero los profetas no siempre hablan y gritan, sino los profetas muchas veces, los profetas saben cuándo hablar y cuándo callar. Y es en la oración donde descubrimos cuándo, en qué momento tenemos que hablar. Pero como profetas tenemos que saber la verdad y vivir con la verdad. Y para mí, en mi opinión, eso es cómo podemos cambiar el mundo. Muchísimas gracias. Una pregunta. ¿Quién le interesaría el valiente para hacer la pregunta? Ahí veo a alguien allá atrás que están señalando a un joven. Joven valiente, ¿tienes una pregunta? I see you, allá atrás. ¿No? No. Anímense. Sabemos que todos somos luchadores. Yo quiero agregar algo. Me gusta, una vez le preguntaron a Madrecita Teresa de Calcuta que ella pensaba también para cambiar el mundo. Y me impactó unas palabras que dijo, necesitamos, varias personas le decían, no, necesitamos amor. Muy bien, le decían. Otros decían, necesitamos paz. Claro que sí, todos necesitamos paz, amor. Y ella concluyó, todo esto se encierra que necesitamos más Jesús en nuestras vidas. Eso es todo, la paz, el amor. Yo creo que son las palabras más simples que ella pudo dar en esa conferencia y es una de las más impactantes que yo también había escuchado, ¿no? Porque todo se encierra en Jesús, la paz, el amor, misericordia, en una sola palabra, Jesús. Muchas gracias. Bueno, entonces un aplauso nuevamente a nuestro panel.